Aprender a pintar al óleo es fácil. Solo tenemos que poner en práctica sus fundamentos. Existen 3 elementos que son el manejo del pincel, la estética y la técnica. El manejo del pincel tiene que ver con la posición de la mano, el ángulo y la presión del pincel sobre el soporte y la cantidad de pintura en el pincel. La estética tiene que ver con su concepto y la composición del cuadro. Finalmente, la técnica tiene que ver con 4 fundamentos: el tono, los contornos, el color y la textura. Aunque el concepto es lo primero que le surge al artista, antes es necesario que usted aprenda a manejar el pincel con cierta destreza, a comprender la técnica de los 4 fundamentos, a familiarizarse con la perspectiva lineal y aérea, conocer algunas ideas sobre la estética y la composición y el proceso de cómo unir todo esto en una pintura. Comencemos con el primer elemento, que es el manejo del pincel. Mientras más cerca de los pelos usted sujete el pincel, más pequeño será su radio de acción. Cuando se sujeta el pincel cerca de los pelos, la distancia entre la mano y la pintura se acorta, creando una situación apretada y limitante, donde se puede perder la visión de la totalidad de la pintura. En este tipo de situación nos preocupamos excesivamente por los detalles. Entonces, cada pequeña pincelada se convierte en un trabajo aislado del resto de la obra. Es preferible sujetar el pincel por el extremo opuesto a los pelos y mantener cierta distancia del lienzo para lograr la mayor soltura, libertad de movimiento, flexibilidad y radio de acción. De esta manera se puede ver, comparar y armonizar cada pincelada con el resto de la obra. El ángulo del pincel debe corresponder a la cantidad de pintura que se quiere depositar y a la dirección y forma que se quiere lograr. Mientras más acostado esté el pincel sobre el soporte, más pintura se depositará sobre el mismo y más grande la zona que cubrirá. Un mayor ángulo del pincel, o sea, tocando el soporte con la punta del pincel solamente, aplicará una pincelada más específica y con menos cantidad de pintura. Se pueden obtener líneas finas con un pincel plano si éste se aplica como si fuera un cuchillo. La presión de los pelos del pincel sobre el soporte debe ser la adecuada para obtener la textura, la dirección y el efecto deseado. A mayor presión del pincel, más fina será la capa de pintura. Pero es posible depositar poca pintura sobre el soporte, aún con un pincel cargado de mucha pintura. A menudo se necesita un toque sumamente delicado para depositar pintura encima de otra pintura sin alterar mucho la pintura que está debajo. Por supuesto, la cantidad de pintura recogida en el pincel tiene que ser la correspondiente para obtener la textura y la dirección que se quiere. Algunos estudiantes se sienten más seguros aplicando pintura fina, otros son más atrevidos y aplican una capa más gruesa. Usted podría aplicar los colores oscuros con pintura fina y los colores claros con pintura gruesa. Esto aprovecha el mayor relieve o textura de la pintura gruesa, que capta y refleja con mayor cantidad de luz que la pintura fina oscura. Así aumenta el efecto de claridad de los tonos claros. Para evitar que la pintura gruesa se agriete al secarse, es importante que se siga el proceso de graso sobre magro. Esto es, pintura gruesa con más aceite sobre pintura fina con una menor cantidad de aceite.
De esta manera, la pintura fina seca primero y no ejerce presión sobre la pintura gruesa una vez ésta esté seca. Se debe seleccionar el tamaño del pincel de acuerdo al tamaño de la pincelada que se quiere, para lograr economía y simpleza de pinceladas. La economía y la simpleza en la pincelada son claves en la estética. Por lo general, se debe usar un pincel más grande para cubrir un área grande y un pincel más pequeño para trabajar en un área más pequeña. En lo que pueda, evite recurrir repetidamente a pinceles pequeños para resolver detalles. Trabajar exclusivamente con pinceles pequeños le esclaviza hacia los detalles y este trabajo apretado le limita su expresión. Con la práctica se pueden hacer pequeños detalles con un pincel mediano o grande, disminuyendo la presión del pincel sobre el lienzo y variando el ángulo del lado plano al lado fino del pincel. No se limite a usar el pincel solamente, se puede usar cualquier objeto, instrumento o combinación. Puede usar el extremo opuesto del pincel para hacer ciertos efectos. También puede usar una espátula, cuchillo o tenedor plástico. Sea curioso e inventivo. Recuerde que en el arte no existen reglas absolutas, solo existen buenas soluciones y no tan buenas soluciones. Al ir buscando la solución particular en problemas que tengan que ver con la cantidad de pintura y con determinadas formas grandes y pequeñas, usted obtendrá la destreza necesaria. Mientras más practique, más rápido aprenderá a manejar el pincel o cualquier otro instrumento con el cual aplique la pintura. Intente crear su propio repertorio de técnicas. Visite museos y galerías de arte para averiguar cómo algunos artistas del pasado y del presente solucionaron los problemas técnicos a los cuales usted se enfrenta. Sea curioso. Observe la dirección de la pincelada, la textura creada y la cantidad de pintura que llevó el pincel al lienzo. Esto le ofrecerá a usted una referencia para evaluar su propio trabajo. Aproveche el conocimiento que nos han dejado los grandes maestros de la pintura. Al observar el trabajo de otro artista, es sumamente importante que siempre le dé un trato preferencial a cualquier técnica que excite su propio gusto y emoción, o sea, su concepto.